Mi corazón se hundía en tempestad. El Dios de paz me vino a rescatar. A la tormenta hiciste enmudecer, y en tu luz yo reposé. A la oscuridad tu luz conquistó, y pude admirar tus ojos, Dios. Brillan como el sol, sanan mi temor. El Dios de paz me encontró, me escuchó. Resplandeció tu luz en mi interior. El Dios de paz llenó mi corazón. Gloriosa cruz yo pude ver, y en tu luz gracia encontré. A la oscuridad tu luz conquistó, y pude admirar tus ojos, Dios. Brillan como el sol, sanan mi temor. El Dios de paz me encontró, me rescató, me escuchó. Tú eres mi Dios. No hay más temor, no hay más temor, pues tú conmigo.
Tú eres mi Dios, conmigo estás. Your precious blood, Lord, that changed my life. All my guilt and my sins washed away. My past without God is long gone. It was on that cross where my story was changed, where my life took upon a new meaning. It is where I found my new reason to live. My Lord Jesus, my heart sings for you. My heart sings for you. My Lord Jesus, my heart sings for you. My heart sings for you. Your precious blood, Lord, that changed my life. All my sins and my guilt washed away. My past without God is long gone. It was on that cross where my story was changed, where my life took upon a new meaning. It is where I found my new reason to live. My Lord Jesus, my heart sings for you. My heart sings for you. My Lord Jesus, my heart sings for you. My heart sings for you, Jesus. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no siento temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos
mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no siento temor. Tu reino viva mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Si estamos aquí, de pie frente a ti, no es por nuestras fuerzas, es tu gracia. Hola, muy buenos días. En el amor del Señor quiero darles la más cordial bienvenida a todos en este día, donde podemos glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Como familia de fe, como Iglesia del Valle, estamos contentos de poder reunirnos y quiero invitarte a poder disfrutar de lo que el Señor ha hecho con nosotros, de lo que ha hecho en nuestras vidas, cómo ha transformado nuestro ser. Y en este día exaltarlo y glorificarlo en todo lo que Él es. Como hemos visto en esta semana, hemos estado compartiendo la confesión de fe de Westminster. Quiero pedirle a la familia Arriagada Zúñiga que nos pueda compartir los artículos 5 y 6 del capítulo 6 de nuestra confesión. Confesión de fe de Westminster, capítulo 6, de la caída del hombre, del pecado y de su castigo. Artículo 5. Esta corrupción de naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados, y aun cuando sean perdonados y amortiguada por medio de la fe en Cristo. Sin embargo, ello y todos los efectos de ella son verdadera y propiamente pecado. Capítulo 6, artículo 6. Todo pecado, tanto original como propio, siendo una transgresión de la justa ley de Dios y contrario a ella, por su propia naturaleza, trae la culpa sobre el pecador, por lo cual, éste queda supeditado a la ira de Dios y a la maldición de la ley, y de esta manera queda sujeto a la muerte con todas las miserias espirituales, temporales y eternas.
Muchas gracias, querido hermano. Es un tiempo de adoración. Es un tiempo en donde tenemos que reconocer lo que Dios ha hecho con nosotros. Y quiero invitarlos a leer el texto en Isaías capítulo 12, versos del 1 al 6. En aquel día tú dirás: Señor, yo te alabaré, aunque te hayas enojado conmigo. Tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción. Él es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. En aquel día se dirá: alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre, canten salmos al Señor, porque ha hecho maravillas. Que esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría, habitante de Sión, realmente es grande en medio de ti el Santo de Israel. Oremos, y acompañando a nuestro presbítero Marcos Enrique en una oración de invocación a este Dios que nosotros adoramos. Buenos días, hermanos. Es un gusto reunirnos todos hoy día para alabar a Dios y los invito a que oremos. Bajemos nuestra cabeza. Gracias, Señor mi Dios, por tu presencia constante, permanente y sosteniendo nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor mi Dios, que sigas trabajando en nosotros, Señor, dándonos fe de ti, Señor, dándonos fe de compartir tu evangelio, Señor, y ser efectivamente misioneros en este mundo caído, Señor. Te pido, Señor mi Dios, que hoy día, este domingo, Señor, estés presente, Señor, y que esta alabanza, este culto dirigido a ti, Señor, sea tú estés presente, por supuesto, Señor, porque anhelamos, Señor, ver tu gloria, Señor, y que tú nos hables el día de hoy, Señor. Gracias, Señor mi Dios, por este tiempo, Señor, en nombre de Cristo. Amén. culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación.
el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Es nuestro Dios, el Dios que adoramos, este Dios soberano sobre toda la existencia, sobre este universo que Él creó, pero también es cercano. Pero para poder acercarnos, tenemos que hacerlo de una manera reconociendo que realmente somos pecadores, que no podemos poder estar en su presencia sin reconocer que hemos fallado, que lo hemos ofendido. Por eso te quiero invitar a leer Salmo 71, del verso 14 al 23. Leamos juntos. Pero yo siempre tendré esperanza, y más te alabaré. Todo el día proclamará mi boca tu justicia y tu salvación, aunque es algo que no alcanzo a descifrar. Soberano Señor, relataré tus obras poderosas y haré memoria de tu justicia solamente. Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Oh Dios, tú has hecho grandes cosas, tu justicia llega a las alturas. ¿Quién como tú, oh Dios? Me has hecho pasar por muchos infortunios, pero volverás a darme vida. De las profundidades de la tierra volverás a levantarme. Acrecentarás mi honor y volverás a consolarme. Por tu fidelidad, Dios mío, te alabaré con instrumentos de cuerda. Te cantaré, oh Santo de Israel, salmos con la lira. Gritarán de júbilo mis labios cuando yo te cante salmo, pues me has salvado la vida. En esta gratitud por este sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, queremos reconocer que somos pecadores. Y Etiel Carmona nos guiará en una oración de confesión y cantaremos después a la fidelidad de Dios. Hola a todos. Espero que estén bien en este tiempo. Me tocó hacer la oración de confesión, así que empecemos. Padre, primero que nada te quiero agradecer por esta mañana, por este nuevo día, porque pese a todo lo que está pasando en Chile y en el mundo,
dentro de todo siempre nos estás cuidando. Y en este momento quiero principalmente pedirte perdón, Señor, por todas las cosas malas que hay en cada uno de nosotros, Señor. Desde lo más mínimo hasta lo más grande, Señor, sabemos que a diferencia de nosotros, para ti cada acto malo que hacemos, Señor, es igual de malo, que no hay un juicio valórico que nosotros podamos dar, Señor, que sea capaz de dar un verdadero perdón, Señor, en esta vida, sino que solamente tú lo haces, Señor. Te pido perdón, Señor, por cada pecado que hemos tenido, Señor, y aprovechar de pedirte, Señor, perdón si es que quizás alguno de nosotros, Señor, no lo hace tan seguido, Señor, esta confesión contigo, Señor. Lo ideal sería ojalá hacerlo a diario, porque sabemos que constantemente siempre te estamos fallando. Sin embargo, de todas formas te quiero agradecer, Señor, porque tu acto en la cruz, Señor, el fijarte en cada uno de nosotros, Señor, el vernos desde hace harto tiempo y vernos, Señor, siempre con un amor incondicional que no podemos conseguir en nadie más en esta vida, Señor, en este mundo. Nos ha perdonado, Señor. Tú, Señor, te fijaste en nosotros, Señor, y aunque te fallemos siempre, Señor, siempre vas a estar dispuesto a perdonarnos, que es lo mejor que pueda haber, Señor. Que haya alguien, que exista alguien, Señor, que no nos rechace, que no nos mire mal por nuestras fallas, Señor, porque sabe que somos ovejas que de vez en cuando tal vez nos perdemos, Señor, pero que dentro de todo sabe que siempre vamos a volver a ti, Señor. Te doy gracias por esto, Señor. Te pido perdón por nuestro pecado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Realmente la fidelidad de Dios es grande. Nosotros sin merecerlo hemos recibido el perdón. En humildad nos hemos presentado delante de Él para reconocer que somos pecadores. Pero incluso siendo pecadores y recibiendo el perdón, Dios provee todo lo necesario para nuestra vida. Todo lo que nosotros tenemos proviene de Él. Quiero invitarte a leer Filipenses 4, de 10 al 20, cómo Pablo nos recuerda la importancia de las ofrendas.
en este tiempo donde queremos consagrar de lo que hemos recibido de las manos del Señor. Leamos juntos. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito, lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos junto a Pius Avicer y después cantamos que Él es fiel. Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Oremos. Señor, te quiero dar gracias por este momento. Gracias por esta situación actual. Gracias por conocerte y por saber que tú estás sobre todas las cosas. Señor, sabiendo que tú tienes todo bajo control, nos da tranquilidad. Gracias, Señor, también por los diezmos, por las ofrendas. Gracias por cada dador alegre, Señor. Y ayúdanos para que realmente no demos las sobras, sino demos lo que realmente te corresponde. Ayúdanos también para usarlo, para que tu obra crezca. También te pido que nos muestres, Señor, dónde hay necesidad, para que realmente podamos ayudar donde tú quieres que ayudemos. Te doy tantas gracias por tenerte en mi vida. Gracias, Señor. Amén. Fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, generación a generación te adoramos.
misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Ha sido un buen tiempo de adoración. Toda la gloria y la honra se la merece Él, solo Él, nuestro gran Dios, el único Dios vivo. En este tiempo quiero invitarte a preparar tu corazón para escuchar la palabra de Dios. La semana pasada escuchábamos, basado en la mujer samaritana, la implicancia de la misión en la iglesia. Que esto es una acción intencional, que es una dedicación sacrificial y que es un servicio incomprendido. Hoy veremos con nuestro pastor Egimar el resultado de la misión de la iglesia. Buenos días, mis amados hermanos. Quiero saludarles con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Cristian, por guiarnos en esta celebración hasta este momento. Que Dios bendiga tu vida. Es una alegría, queridos, estar reunidos en la presencia del Señor para adorarlo, para rendirnos en su presencia, reconociendo que Él es el único y verdadero Dios. Queridos, en la semana pasada nosotros iniciamos una serie de sermones hablando sobre misión. Y la semana pasada vimos cuáles son las implicancias de la misión de la iglesia con base en Juan capítulo 4, desde versículo 1 al 18. Hoy día me gustaría meditar con ustedes en los versículos siguientes, desde 19 al 42, en donde veremos los resultados de la misión de la iglesia. Les invito a que me acompañen en esta lectura. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 19 al 42, que nos dice así: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó: ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados.
Ya la cosecha está madura, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque, como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Queridos, oremos al Señor y pidamos a Dios que Él nos guíe en la meditación de esta mañana. Padre querido, te alabamos y te adoramos. Señor, nos dirigimos a ti en oración para clamarte, Padre, que hable a nuestros corazones. Necesitamos oír tu voz, Señor. Rogamos que tu palabra pueda despertar nuestros corazones, haciéndonos, Señor, verdaderos misioneros, personas que llevan tu palabra, proclaman la salvación a los perdidos. Por este mundo hay muchos, como esta mujer samaritana, que necesitan oír el mensaje de salvación. Señor, tu iglesia es llamada a esta obra, Padre, pero necesitamos ser impulsados, Señor, por tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Padre. Por eso te pedimos, Señor, que el mensaje de esta mañana pueda arrebatar nuestros corazones y de hecho, Señor, despertarnos a fin de que, Señor, podamos cumplir con diligencia esta gloriosa misión que nos entrega en las manos. Padre, descansamos en ti, esperando, Señor, en todo lo que tienes para nosotros en esta mañana, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Mis amados hermanos, hay muchas personas a nuestro alrededor que son como esta mujer samaritana, que están yendo al infierno sin saberlo. Personas que intentan llenar su vacío existencial con las relaciones, realizaciones, placeres, dinero y tantas otras cosas más. El gran problema es que cuando ellas alcanzan esta búsqueda, se dan cuenta que estas cosas no son suficientes para llenar este vacío de corazón, este vacío existencial, este vacío de alma. Y por esto buscan otras cosas y siguen en esta búsqueda interminable. Esto porque estas cosas son pasajeras, son transitorias y no logran llenar este vacío de corazón que tiene uno en su interior. Queridos, cuando les predicamos a estas personas el Evangelio, ellos creen que les estamos solamente presentando una nueva religión. Sin embargo, lo que no saben es que les estamos dando la oportunidad de que de hecho puedan vivir el gozo de la comunión con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Esto sí es lo que da sentido a la existencia del hombre y lo que de hecho puede llenar el vacío de su corazón. Por esta razón, mis amados, no podemos cesar de predicarles el Evangelio, aunque nosotros seamos rechazados, perseguidos y hasta muertos. Queridos, la misión es una acción urgente. Mientras más demoramos en tomar la iniciativa, muchas personas están partiendo de esta tierra, yendo hacia su condena eterna, cuando pudimos en nuestra responsabilidad haberles dado la oportunidad de conocerle a nuestro Señor Jesucristo para su salvación. No sé cuántos conocen la historia de John Harper. John Harper foi de los pasajeros del Titanic. Este hombre que era escocés, nacido en 1872, se convirtió a los 14 años de edad y su corazón fue arrebatado por el deseo de predicarles el Evangelio a las personas perdidas, a fin de que ellas conocieran al Señor Jesucristo y fueran salvadas así como Él lo fue a los 14 años.
A los 24 años de edad, en 1896, John Harper empezó a pastorear su primera iglesia en Londres, Inglaterra. Se casó con una joven mujer con quien tuvo una hija, a quienes llamaron Nana Harper. Ya su esposa falleció cuando su hija era todavía pequeña. A los 6 años de edad de Nana Harper, él fue invitado a ir a Chicago a predicar en la iglesia de Dwight Moody. Y él tomó el Titanic como medio de transporte hacia Estados Unidos. Y sabemos lo que ocurrió. En el día 14 de abril de 1912, cerca de las 11:40 de la noche, el Titanic se chocó con un iceberg. Justo a esta hora él estaba poniendo a su hija para dormir mientras muchas personas estaban en el casino del navío lanzando suerte y en las mesas de juegos y viviendo los deleites y los placeres comunes y corrientes de la vida terrenal de los seres humanos. Ya, entonces el navío empezó a hundirse. John Harper toma a su hija, la prepara y la pone en uno de los botes, específicamente en el bote número 11, y entonces la encarga a una de las personas que la lleva y le salva la vida. John Harper se queda para poder ayudar a las personas a fin de que ellas pudieran tener una oportunidad de verse salvadas de esta situación. Posiblemente John Harper tenía en su corazón el deseo de que estas personas tuvieran la oportunidad de no padecer en este día sin haber conocido al Señor Jesucristo, partiendo hacia una eternidad sin nuestro Dios. Esta fue la última vez que Nana Harper vio a su papá. Esto porque en medio de toda esta desesperación, personas flotando en el mar, luchando por su propia vida, estaba Harper. Muchos testigos declararon en este tiempo que Harper salió predicando a las personas, llamándoles a que ellas entregaran su vida a Cristo Jesús a fin de que ellas recibieran salvación. Un joven escocés que estuvo en este episodio y que sobrevivió 6 meses después en una reunión de oración, compartió su testimonio, mostrándonos que de hecho él fue el último convertido de John Harper. Su testimonio fue el siguiente: él dijo que de repente vino un hombre flotando en una parte del navío y él le gritó: "¿Tú eres salvo?" Y el joven le respondió: "No, yo no lo soy." Entonces Harper le gritó de vuelta: "Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo." Entonces las olas llevaban a Harper y volvían con él otra vez, y de repente Harper le preguntaba: "¿Y ahora eres salvo?" Y él entonces por la última vez escuchó Harper que se hundió. Y él dijo que después de estas palabras, él clamó a Dios que lo liberara de esta situación en que estaba viviendo, para que él pudiera tener una nueva oportunidad de vida. Y Dios se lo concedió y él entregó su vida al Señor Jesucristo. En esta noche, en una reunión de oración, él declara: "Yo soy el último convertido de John Harper." Mis amados hermanos, el Evangelio es para todos. Tanto para un judío celoso de la ley como Nicodemo, vimos allá en capítulo 3, como para esta samaritana que con su inmoralidad era rechazada socialmente. Ambos, no importando su etnia o su conducta social, necesitaban nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Sin embargo, queridos, esto no pasaría si a alguien no se les acercara para poder predicarles el Evangelio de salvación, el Evangelio que nos recuerda que nuestro Dios es santo, que nosotros somos pecadores y que solamente en Jesucristo podemos ser salvados y reconciliados con nuestro Dios. Esta salvación que ninguna práctica religiosa, ninguna buena obra, ningún acto de justicia que venga del hombre pueda proporcionar, sino solamente Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, sin el cual nadie puede llegar a Dios. Para este fin hacemos misiones, mis queridos, que nada más es que llevar hombres perdidos a los pies de Cristo Jesús, a fin de que estos hombres que antes estaban caminando hacia una condena eterna puedan experimentar salvación, ser hechos discípulos de Cristo Jesús, caminar con Cristo Jesús
rumbo a una eternidad en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Además de la salvación que nos reconcilia con nuestro Dios y nos da una vida eterna con Él, ella también trae resultados que evidencian que ella ocurrió y que ella es real en nuestras vidas. Desde aquí, queridos, quiero mostrarles los resultados de la salvación que Dios nos concede en Cristo Jesús, los resultados de la misión de la Iglesia de Cristo. Mis queridos hermanos, hablemos entonces sobre los resultados de la misión de la iglesia. Y el primer resultado de la misión de la iglesia es la adoración, de forma que la misión es el primer paso hacia la adoración. La iglesia tiene una doble vocación, una que es temporal y otra que es permanente. La vocación temporal de la iglesia es ser una comunidad misionera, mientras que la vocación permanente de la iglesia es ser una comunidad adoradora. La misión existe hasta el momento en que Cristo vuelva una vez más a esta tierra, y cuando Cristo vuelva, ella ya no más existirá. Sin embargo, la adoración permanecerá eternamente a través de los redimidos. Con la venida de Cristo, ella se intensificará porque el pecado ya no más existirá y no será más un estorbo en esta dedicación al Señor. Vale recordar las palabras de John Piper en su obra Alégrense las Naciones, cuando dijo que la misión existe porque la adoración no existe. Ya, lo que Piper quiere mostrarnos ahí es que el objetivo de la misión es de hecho el deseo de ver a Dios glorificado en cada persona, en cada rincón de este mundo. Mis amados hermanos, justo en los versículos 19 al 24 hay un diálogo entre esta mujer y Jesucristo sobre la adoración. Esta mujer es una mujer que tiene una vida ofensiva al Señor, porque ela eligió un camino que de hecho está en completa desarmonía con el corazón de nuestro Dios, y ella no lo niega. Por el contrario, cuando Cristo va al grano presentando los problemas de su corazón, ella lo reconoce como profeta, porque él conoce las cosas íntimas de su persona, de su hombre interior. Sin embargo, ella no quiere seguir hablando de este tema, porque a nadie le gusta que uno empiece a conversar sobre sus propias falencias, principalmente identificándolas. Sin embargo, Jesucristo sigue en esta ruta porque es necesario para su salvación que ella reconozca que es una pecadora. Queridos, esta mujer intenta evadirse de este tema, como lo hizo la primera vez cuando Jesucristo le dijo que llamara a su marido y ella dijo que no tenía marido. Lo que ella no sabía era que Cristo tenía pleno conocimiento de que ella estaba con una persona que de hecho no era su marido, una relación que era pecaminosa en su naturaleza. Por lo tanto, Jesucristo insiste con ella, con la intención de mostrarle que su vida estaba mal y que de hecho ella necesitaba salvación, necesitaba redención. Al parecer, a pesar de que su actitud haya sido algún tipo de evasión del tema, de sus problemas personales, su interés parece, por la adoración parece surgir aquí de forma legítima. Tal vez lo que ella estuvo insinuando ahí el deseo de redimirse, esperando una orientación sobre cómo lidiar con su propia condición. Podríamos presuponer aquí que ella esperaba una orientación sobre cómo redimirse a través de la religión. Sin embargo, ¿cómo lo haría ella si Jesucristo era judío, ella samaritana? ¿Cuál sería la orientación del profeta a ella? ¿Seguir las instrucciones de los judíos o seguir las instrucciones de los samaritanos? Porque los judíos hablaban que la adoración debería ser allá en Jerusalén, mientras que los samaritanos en el monte, ahí en Samaria. Entonces, ¿qué camino ella debería seguir? La respuesta de Cristo es extraordinaria. Cristo habla ni en Jerusalén y ni
en Samaria, ni en este monte. La adoración que Dios espera de nosotros no la puede entregar ni la religión de los judíos ni la religión de los samaritanos. Lo que Dios espera de nosotros es de hecho una adoración sincera, guiada por su Espíritu en conformidad con la verdad que es su palabra. Una adoración que no es fruto de decisión o de la fuerza del corazón de uno, sino que es obra de la gracia. Es el Espíritu de Dios quien impulsa el corazón del hombre para una adoración que esté en conformidad con la palabra de Dios. La adoración que es resultado, queridos, de beber de esta agua viva que Cristo le está ofreciendo a esta mujer, de recibir el don espiritual que Cristo Jesús le está mostrando ahí, este don espiritual que llena el vacío del corazón y mueve a una adoración que de hecho agrada al corazón de Dios, porque es una adoración establecida sobre esta fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Cristo dijo a esta mujer las mismas verdades que dijo también a Nicodemo, pero con otras palabras. Acuérdense que a Nicodemo Jesucristo dijo que él no podía decir las cosas que estaba hablando si antes no naciera del agua y del Espíritu. Cristo Jesús le está mostrando que a pesar de que sus afirmaciones sean correctas, él no era capaz de entender estas verdades dentro de una esfera espiritual. Por esto él necesitaba nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y por esto Cristo va hacia él para presentarle el Evangelio. Lo mismo pasa con la mujer samaritana. Cristo Jesús dijo que no podía estar adorando al Dios verdadero, pues no lo conocía. Podía estar adorando a cualquier otro Dios, pero no era el Dios de la Escritura Sagrada. Y su conducta de vida, de hecho, demostraba que el Dios a quien ella adoraba no era el Dios de la Escritura. Por esto ella necesitaba nacer de nuevo. Ella necesitaba esta agua viva. Los samaritanos habían abandonado la palabra de Dios a través de los profetas para seguir a sus propias invenciones, a un Dios creado por su propia mente. Si ella no recibiera el agua que Cristo tenía para darle, nunca lograría adorar a Dios, al Dios verdadeiro, de forma que Él fuera agradado. Esta é uma adoração, meus queridos, que vai mais allá de los templos e de los lugares sagrados. Esta adoração involucra toda a vida, pois é uma adoração que é fruto de um coração que busca agradar a Deus, más que al corazón de uno mismo. Ya involucra un vivir en conformidad con la palabra de Dios, tanto en las cosas pequeñas de la vida cotidiana como en las cosas grandes. Por esto, queridos, debemos entender que la misión es un primer paso a la adoración. Esto porque la verdadera adoración al verdadero Dios es fruto de recibir el agua viva en el corazón de uno. La misión es un paso a la adoración. Sin que la palabra de la verdad llegue al corazón por poder y obra del Espíritu Santo dado por Cristo, la misma fuente del Espíritu tipificado por el agua en el mensaje, nadie puede de hecho adorar al Dios vivo y verdadero. Sin misión no hay adoración. La misión es un primer paso hacia la adoración. La adoración que agrada a Dios es resultado de la misión de la iglesia. Mis queridos hermanos, si la adoración es el primer resultado de la misión de la iglesia, no podemos olvidar el segundo aquí, que es la reproducción. De forma que la misión es un vehículo de reproducción. Un cristianismo que no se reproduce no es el cristianismo del reino de Cristo Jesús. Jesús en Marcos 4, 1 al 20, Él nos cuenta la parábola del sembrador y nos dice que el reino de Dios se esparce
por la sembradura de la palabra. La semilla de la palabra encontrará diversos tipos de corazones. Encontrará corazones como terrenos rocosos, llenos de espinas, incluso amenazados por los pájaros. Pero no debemos frustrarnos, porque también encontrará terrenos fértiles que reproducirán a 30, a 60 y a 100 por uno. Recordemos Isaías 55, donde el Señor nos dice que su palabra sembrada nunca volverá vacía, ella siempre cumplirá el propósito para el cual ella es sembrada. Por esta razón, ella debe ser continuamente sembrada, queridos. No sabemos en qué terrenos ella caerá, pero si se reproducirá, podemos estar seguros de esto. Si no, el reino de Dios no se esparce. Queridos, David Platt, en su libro Radical, nos dice lo siguiente: el mensaje del cristianismo bíblico no es Dios me ama y punto, como si fuéramos objeto de nuestra propia fe. El mensaje del cristianismo bíblico es: Dios me ama para que yo dé a conocer entre las naciones sus caminos, su salvación, su gloria y su grandeza. El verdadero cristianismo está centrado en Él. Debemos recordar Ezequiel cuando dijo: Él nos salvó no por nuestro bien, sino por el bien de su santo nombre. Cuando tenemos nuestros corazones centrados en nuestro Dios y no en nosotros mismos, queridos, seguiremos el camino de la reproducción. Sembraremos la semilla del Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Y es esto lo que se espera de los hijos de Dios, que siembren la semilla y vean la reproducción ocurriendo. É interessante neste pasaje porque o processo de sembradura empieza com esta mulher identificando a Jesus como um judío sedento de água. Depois Jesus passa a ser visto como um profeta judío que de hecho conoce as coisas mais profundas de seu coração. E aqui neste ponto, desde o versículo 25 al 30, lo que encontramos é Jesus deixando bem claro a esta mulher que Ele é o Messias para sua salvação. Jesucristo está sembrando en el coração de esta mujer samaritana. Y el diálogo aquí en este punto da un giro extraordinario. Si la adoración de hecho va más allá de los ritos religiosos y es algo del corazón y conforme a la palabra de Dios, entonces uno necesita al Mesías, porque solo el Mesías puede responder a los dilemas del corazón de uno. Solo el Mesías puede redimir al corazón de un hombre pecador. Por esta razón ella cita al Mesías aquí. Es Él quien va a solucionar el problema de su vida. Ella reconoce que su vida está mal y su esperanza y expectativa, al parecer, está en el Mesías. Por esto citarlo. Lo que ella no sabía es que de hecho el Mesías estaba ahí delante de ella, el propio Cristo. Para entender un poco eso, debemos recordar que los samaritanos, como los judíos, también tenían la expectativa en el Mesías. Ellos desconsideraban a los profetas posteriores a Moisés, pero creían en Moisés y el Pentateuco, la composición de estos 5 libros llamados Torá. Según el doctor Frederick Bruce, que es un teólogo británico especialista en Nuevo Testamento, los samaritanos reservaban la esperanza en un profeta superior a Moisés, afirmado por el propio Moisés, allá en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Este, según la tradición samaritana, era conocido como Taheb, o el restaurador. Esta era como una versión samaritana del Mesías de los judíos. Jesús se presenta a esta mujer samaritana como el propio Mesías del cual ella estaba hablando. Esta declaración fue tan potente a esta mujer que le arrebató el corazón de tal forma que esta mujer, al recibir esta noticia de que estaba delante del propio Mesías, ella deja su canto y se va a su ciudad a buscar a las personas y a decirles a ellas que ella había encontrado el Mesías de Dios, o el Taheb, el restaurador. La reacción de ella, según el Espíritu Santo de Dios en este texto, fue de alguien que de hecho fue tomado, arrebatado por esta verdad. Lo extraordinario es que su alegría en la salvación que ella está recibiendo ahora era tanta que ella no podía quedarse con esta noticia para sí misma. Así es con todos aquellos que se alegran con la salvación. Su ímpetu inmediato es el de compartir con los otros
lo que tuvo la alegría de recibir. El testimonio de ella resultó en la salvación de tantos otros en medio a su pueblo. Queridos, este es el resultado natural de la salvación, la reproducción. La misión produce más misión porque la misión es reproductiva, es la sembradura de la palabra de Dios que frutifica. Reverendo Ronaldo Lidório, un pastor, antropólogo y también misionero de la APMT, Agencia Presbiteriana de Misiones Transculturales, él desarrolló un ministerio misionero entre los Concombas, que son 23 grupos étnicos en la región noreste de Ghana, en África. Y él escribió un libro para contar los 9 años de ministerio que él desarrolló ahí entre estas etnias, mostrándonos un episodio en donde una vez visitando aldeas para predicar el evangelio, de aldea en aldea, se topa con una aldea en donde predica un sermón que duró 1 hora y 47 minutos, tal como él describe en el libro, y se convirtió un niño de 9 años y una anciana ya avanzada en días. Después de estos frutos, él se quedó un poco frustrado, un niño de 9 años, una mujer avanzada en días, y él entonces deja a un discípulo que vivía allá en donde estaba su base. Dejó ese discípulo con esta mujer y este niño para que los pudieran discipular, por lo menos mientras él visitaba las aldeas posteriores, y en la vuelta regresaría para poder buscarlo. Pero después de algunos días avanzando por las aldeas, él recibe la visita de este discípulo, y este discípulo lo llama a Ronaldo Lidório que vuelva a la aldea de la señora y del niño de 9 años, porque el Espíritu Santo estaba haciendo una obra extraordinaria. Lo que había pasado es que después que él salió de ahí, esta señora avanzada en días empezó a visitar las familias de choza en choza para contarles lo que había ocurrido con ella al oír el mensaje del hombre blanco, y estas familias empezaron a rendirse a Cristo Jesús, y hubo un fenómeno en donde esas personas se convirtieron a Cristo. Queridos, uno no sabe en qué tierra va a caer la semilla del Evangelio, pero lo inesperado puede pasar. Lo que debemos hacer es sembrar esta semilla. Fue justamente esto lo que hizo esta mujer samaritana. Salió a sembrar la semilla que ella había recibido en su vida, anunció a su pueblo que había encontrado al Mesías, llevó a su pueblo a la presencia de Cristo Jesús para su salvación. Queridos, la misión resulta en reproducción, la misión resulta en multiplicación. Sin misión no hay multiplicación, debemos entender esto, debemos sembrar la semilla, y cuando sembramos la semilla, una hora encontrará tierra buena, porque esta semilla frutifica, esta semilla se reproduce. La misión es un vehículo de reproducción. Mis queridos hermanos, ya hemos visto que uno de los resultados de la misión es la adoración a nuestro Dios. Otro resultado de la misión de la iglesia es la reproducción. La misión tiene por naturaleza ser reproductiva. Si hacemos misión, va a haber reproducción. Pero me gustaría hablar de un tercer resultado de la misión, que es la realización, de forma que la misión es una oportunidad de realización. La misión es un gran privilegio que Dios nos concede a nosotros, su pueblo. Uno busca realizaciones en su vida, realización familiar, académica, profesional y tantas otras. Sin embargo, para cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús, no debería haber mayor realización que aquella de cumplir con la voluntad de nuestro Dios. Toda realización es una bendición de Dios, pero puede transformarse en maldición en nuestras manos. Esto va a depender de cómo tratamos a nuestras realizaciones. Si las buscamos como para glorificar a Dios, las buscaremos en la medida correcta, sin excedernos. Incluso las buscaremos con un fin de que sean útiles al reino de Cristo Jesús. El gran problema es cuando las buscamos como para nosotros mismos. Cuando esto pasa, nos excedemos y las ponemos como dioses en nuestros corazones.
Observen, queridos, que en versículo 27 los discípulos llegan y contemplan a Cristo en este diálogo con esta mujer. En sus corazones, ellos cuestionan tal actitud sin darse cuenta que lo que Cristo estaba haciendo era rompiendo con las barreras de su propia comodidad para llevar salvación a una persona perdida, cumpliendo así con la voluntad de nuestro Dios, con la agenda divina. Enseguida, lo que vemos es los discípulos insistiendo con Jesús que él comiera, y Jesucristo se vuelve a ellos y les dice que tiene una comida que ellos desconocen. Ellos se preguntan entonces sobre quién fue que le trajo comida. Bueno, la expresión aquí es una referencia a un alimento sólido, no líquido como Jesucristo trató con esta mujer, a la mujer samaritana. Así como fue en su diálogo con la mujer samaritana, lo mismo pasó con los discípulos. Cristo se dirigía a sus discípulos hablando de un alimento que era para suplir, atender a necesidades espirituales. No estaba hablando de un alimento para necesidades físicas materiales. Cuando el agua viva a la mujer fue anunciada para la salvación, queridos, el alimento sólido fue anunciado para la mantención de la vida espiritual. Lo que Cristo les está enseñando a sus discípulos, lo que está enseñando es que cumplir con la voluntad del Padre es un alimento para el alma. Cuando los discípulos tenían sus ojos sobre las cosas terrenales como su prioridad, Cristo les muestra que las cosas espirituales deben ser las que llenen el corazón de uno al punto de ver las necesidades físicas y materiales como algo secundario. La realización que Cristo tenía en su corazón por haber satisfecho al Padre era tan grande en este momento que su necesidad física o necesidad por comida fue suplantada y podía esperar. Por esta razón, queridos, nuestra primera y más importante dieta alimenticia debe ser la espiritual y no la física. Y la misión de proclamar debe ser parte esencial de esta dieta espiritual. La misión debe ser para cada uno de nosotros que estamos en Cristo una realización, una satisfacción, así como fue para Cristo Jesús, porque al hacer misión nosotros estamos cumpliendo con una agenda de Dios, estamos agradando a la voluntad de Dios. Acuérdense de Lucas capítulo 15, la palabra del Señor nos dice lo siguiente en versículo 7, les digo que así es también en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. El Señor Jesucristo está hablando que hay gozo, hay júbilo, hay celebración delante del trono de Dios cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Nehemías capítulo 8, cuando termina todo un discurso junto al pueblo, en donde la ley es expresada al pueblo, el pueblo se entristece y se arrepiente delante del Señor. En capítulo 8 de Nehemías, versículo 10, nos dice así, luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, toman bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En otras palabras, lo que Nehemías está hablando es, quédense alegres, contentos, realizados, porque Dios fue honrado, la voluntad de Él fue hecha, Dios fue agradado y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cristo, queridos, les dice a sus discípulos que muchos fueron los que trabajaron en esta sembradura, dejándonos a nosotros, a los discípulos allá y a nosotros la cosecha. Los profetas en los tiempos más difíciles fueron usados por Dios para preparar el camino para la venida del Mesías. Ya, el Mesías ya estaba entre ellos para cumplir con su misión de ser sacrificado en lugar de los pecadores escogidos. Lo que queda a los discípulos allá, lo que daba a ellos y lo que nos queda a nosotros en este tiempo es de cosechar esta sembradura, es de llevar este mensaje de salvación para traer a los pies del Señor a los escogidos de Dios, por los cuales Cristo murió. Así que no hay mayor realización para el pueblo de Dios que hacer la voluntad de Dios, que cumplir con la voluntad de Dios. Y Cristo nos muestra una de las principales
de esta voluntad que es la proclamación de su nombre, participando de esta cosecha que Él junto con sus profetas ha sembrado a lo largo de la historia. Queridos, esta fue la principal dedicación de John Harper, dispuesto a morir para que otros pudieran recibir salvación. Este fue su alimento, lo que hacía era nada más que tener la realización de su Señor como su principal realización. De hecho, queridos hermanos, cumplir con la misión es lo que debe, de hecho, traernos realización, porque es la realización de nuestro Señor, por cumplir con la voluntad de nuestro Dios, cumplir con la agenda de nuestro Dios. Debemos sentirnos realizados con la misión, porque la misión es una oportunidad de realización. En conclusión, mi querida iglesia, mis amados hermanos, a todos los que participan en esta transmisión, la misión trae resultados. Podemos estar seguros de esto. Si nosotros hacemos misión, veremos los frutos de esta obra. Dios, a través de la misión, forma un pueblo adorador y también un pueblo misionero. La misión es una de nuestras dedicaciones a Dios en adoración. Quien hace misión es quien tiene un corazón adorador, un corazón que busca agradar a Dios, un corazón que busca estar en armonía con el corazón de nuestro Dios. Como personas que aman al Señor, como fruto de su amor que fue dedicado a nosotros, en habernos rescatado en su Hijo, debemos en gratitud buscar la satisfacción del corazón de nuestro Padre Celestial. En esto debe estar nuestra principal realización. Amada iglesia, si queremos de hecho agradar al corazón de Dios, como iglesia debemos ser una comunidad misionera, que proclame el Evangelio, que hace discípulos. Quiero hacerles una retrospectiva de lo que vimos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, recordando, queridos, que la misión de la iglesia tiene implicancias. ¿Ya? Ella es una acción intencional. Necesitamos movernos hacia los pecadores. Debemos ser estrategas en cuanto a establecer lazos, conexiones con el pecador para mostrarle el Evangelio. Pero también la misión es una dedicación sacrificial. Para que podamos actuar de forma intencional, necesitamos sacrificar el nuestro yo, salir de nuestra zona de comodidad, ya romper con las barreras de nuestra propia comodidad para poder entrar en la realidad de aquel que necesita oír el Evangelio a través de nuestras vidas. Pero también la misión es un servicio incomprendido. Cuando nosotros vamos a las personas para predicar el Evangelio, ellas no entienden lo que estamos haciendo hasta el momento en que tienen un encuentro con Cristo Jesús. Entonces entienden que es un servicio dedicado al Señor en beneficio de ellas. Queridos, sin embargo, la misión también trae resultados. Y un resultado que vimos aquí hoy día es la adoración. La misión produce adoradores. La misión de hecho produce adoradores. Transforma personas que antes vivían una vida que deshonra a Dios, que no estaban ni ahí para con Dios, en personas que ahora están enfocadas en agradarlo a Él. La misión también nos hace reproductores, porque a través de la misión nosotros reproducimos, participamos en la expansión del reino de Cristo sobre la faz de la tierra. La misión produce más misión, fue lo que ocurrió con la mujer samaritana. Y el tercer resultado es que la misión nos proporciona una realización que sobrepasa todas las realizaciones, porque nos mueve en dirección a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Alegra el corazón de Dios y por eso debe alegrarnos a nosotros, debe hacernos sentirnos realizados. Por lo tanto, iglesia, hagamos misiones. Oremos por los perdidos, desarrollemos estrategias de acercamiento para que otros conozcan al Señor, que vean la palabra de Dios en nuestras vidas, que escuchen la palabra de Dios desde nuestros labios. Nos involucremos en la obra misionera local, siendo de hecho boca del Señor en medio
a donde estamos. Seremos rechazados, perseguidos, quizás hasta muertos, pero no dejemos de sembrar esta semilla del Evangelio. Y nos involucremos también en misiones exteriores, fuera de nuestros límites geográficos, sea orando por los misioneros, contribuyendo económicamente en el sustento de ellos para que ellos realicen esta obra allá, en lugares lejanos, sea también donando tiempo para mantener una comunicación con el misionero que es tan importante, necesitan tanto nuestro apoyo, nuestra compañía, a nuestra palabra de ánimo, o también donando tiempo para actuar en el campo misionero. ¿Ya pensaste en donar tus vacaciones para ir servir a un campo misionero al otro lado del mundo donde hay mucha necesidad? Es una posibilidad. Piénsalo, ore, póngate delante del Señor y pida al Señor que te capacite, que el Señor te use y que el Señor haga de ti, de hecho, así como Cristo, un verdadero misionero en la obra del reino, contribuyendo para la expansión de este reino tan glorioso que es el reino de Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre querido, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque a través de este episodio de Jesús con esta samaritana, Señor, nosotros hemos sido desafiados a ser una comunidad misionera. Señor, esta mujer no esperaba que este día sería para ella un día de salvación, un día que definiría su eternidad. Padre querido, hay muchos otros que están en la misma condición que esta mujer samaritana. Y nos pusiste, Señor, a donde estamos, para que podamos ir a estas personas, a mostrarles, Señor, que hay un camino que les lleva a la eternidad, al gozo pleno de la presencia y la comunión contigo, Señor. Así que te pido, Padre, quebranta nuestra iglesia, quebranta tu pueblo, despierta-nos, Señor, que, Señor, después de estas dos reflexiones, nosotros, Señor, seamos impulsados a ir a nuestro vecino, ir a nuestros amigos, a las personas con las cuales nos encontramos a diario, Señor, y hablemos de Cristo Jesús, establezcamos un contacto intencional, Señor, saliendo de nuestra zona de comodidad, para poder darles a aquellos que ellas no comprenden, pero que, Señor, puede ser, Señor, el momento para que su destino eterno sea cambiado, Padre querido. Yo te suplico, Dios, úsanos como instrumento y permítanos ver, Padre, nuevos adoradores surgiendo de estas personas a quienes predicamos. Señor, que podamos ver la iglesia expandiéndose, Señor, por la reproducción, discípulos generando discípulos, Señor. Te pido, Padre querido, que nos dé el gozo de sentirnos realizados, Padre querido, en esta obra. Danos alegría en esta obra. Te imploramos, Padre, aplica esta palabra en nuestros corazones. Haga de nosotros, Dios, una iglesia misionera para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Ve y proclámalo entre las naciones y da a conocer de su reino. Su pueblo sin temor proclama al Señor, y la tierra de su gloria llenará. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como
Señor, y la tierra de su gloria llenará. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar, como las aguas cubren el mar, como las aguas cubren el mar. Mis queridos hermanos, Iglesia Presbiteriana del Valle y todos los que participan con nosotros en esta transmisión, hagamos misiones, porque si no hacemos misión, estamos en completa desarmonía con el corazón de nuestro Dios. Hay muchos perdidos que necesitan recibir el Evangelio. No caigamos en la religiosidad de ser solamente consumidores de los recursos espirituales, que sirvamos al Señor a través de la anunciación, de la proclamación, de la misión, dando la oportunidad al pecador de experimentar la salvación que un día nosotros también tuvimos la alegría de experimentar a través del Evangelio que nos foi proclamado. Que seamos reproductores. Jesucristo hizo misiones. Sus apóstoles também, a igreja primitiva estava enfocada na evangelização. Não podemos actuar de forma distinta. Que nós seamos levantados em nosso tempo para poder levar o mensagem de salvação. Mis queridos, les invito a que oremos. Enseguida recibiremos o impartimento de la bendição e também los avisos. Oremos ao Senhor. Padre, muitas graças por este tempo de adoração, por este tempo de celebração, por este tempo de gozo em tu presença, Senhor. Padre amado, toque nuestra alma, Senhor. Despierta-nos espiritualmente, aviva nuestras almas por el poder de tu palavra, através, Senhor, de tu Espírito Santo, Padre querido. Te rogamos humildemente. Te pido que bendiga nuestra igreja, Senhor. Que seamos uma igreja completamente involucrada com a expansão de tu reino. Não em los líderes da igreja solamente, sino em cada um de los miembros, a donde quiera que estemos cada um de nós, Padre. Te suplicamos isto, Senhor. Padre, descansamos em ti, aguardando, Senhor, este mover de tu Espírito, despertando-nos a tua obra. Oramos, Senhor, agradecidos por tudo e clamando, Senhor, que nos dê uma semana em tu presença, uma semana missioneira, uma semana de sembradura, uma semana de cosecha em tu presença. Oramos em nome de Cristo. Amém. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que el amor de Dios, nuestro eterno y poderoso Padre, que la comunión y la dulce consolación del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros que participamos en esta transmisión, esté también sobre toda iglesia esparcida sobre la faz de la tierra, y no solamente en aquellos que viven hoy, sino sobre todos aquellos que un día vendrán, esto por todas las generaciones venideras, por los siglos de los siglos. Amém. Aleluia. Mis amados, quero agradecer a todos os que participam conosco nesta transmissão. Que Deus bendiga tu vida. Nuestra invitação a cada um daqueles que não são parte de nossa igreja é que se sumen a esta família que é uma bendição para nossas vidas. Uma família que se reúne na presença do Senhor e juntos se animam, se fortalecem para que puedan servir a diário a nosso Deus em cada área de nossas vidas. Eres bem-vindo a nossa comunidade. Queridos, também queremos agradecer uma vez mais a los hermanos que estão involucrados na parte técnica destas transmissões. Necesito recordar, porque de hecho ha sido un trabajo muy potente, un trabajo de muchas horas, de mucho esfuerzo y también
con la alegría de poder servir al Señor. Hermano Maximiliano, también hermano David, con el grupo de alabanza, Pastor Craig Paul, que no está ahora, está en Estados Unidos, también hoy día Cristian Soto, que nos guió en la liturgia. Que Dios bendiga, querido hermano, a todos los que pudieron participar con sus oraciones en esta liturgia, a todos los que han apoyado para que podamos tener cada domingo esta linda transmisión, que es un tributo al Señor, es un instrumento de adoración para la gloria de nuestro Dios. Les invitamos a que participen en nuestras actividades durante la semana, en nuestros Soicós, durante la semana por Zoom. Ya también los hermanos de discipulado estén atentos ahí al discipulado el día martes. Ya también nuestra devocional, estamos estudiando el libro de Daniel esta semana, capítulo 3. Hay un mensaje muy poderoso de Dios en este capítulo, ya Daniel capítulo 3, ya. Y el fin de semana las actividades de los jóvenes, de los juveniles, escuela dominical, la sala de oración y también nuestro servicio de adoración. Así que todos están invitados, desafiados a participar con nosotros en la vida de nuestra iglesia, que por el momento se ha dado virtualmente. Queridos, que Dios bendiga a todos, que todos tengan una linda semana en la presencia del Señor. Un gran abrazo. Chao. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia
siglos mil, brillando cual sol. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me